Buenos días a todos, sean bienvenidos, sean bendecidos. Vamos a seguir aprendiendo del Señor, seguir recibiendo de Él en esta mañana, porque ahora que ya hemos aprendido lo que la palabra nos puede dar, el beneficio que tenemos con la palabra del Señor, porque la palabra va a dar fruto, porque la palabra tiene que hacer lo que dijo que haría, porque la palabra tiene poder en los creyentes. Es necesario también aprender cómo usar la palabra correctamente. La Biblia dice que podemos tener la fe de Dios, que podemos tener una fe que va a operar de manera sobrenatural. Eso dice la Biblia. Y tal vez podría chocar eso con nuestra mente. ¿Cómo así que podemos tener la fe de Dios? Tal vez eso podría ser algo incomprensible en nuestra cabeza, pero si lo dice la Biblia, así será. La Biblia lo dice y dice que si pedimos sin dudar, así será. Entonces es algo que vamos a hablar en esta mañana, porque si yo comienzo a declarar la palabra con fe, pues podría ser de mucha bendición para mí, y no solo para mí, sino para mi familia, para mis hijos, si yo hablo una palabra que va a obrar en la vida de los demás. ¿Pero qué debo hacer? Declararla, creerla, cumplirla, ¿sí? Y la palabra se cumplirá. De esa manera lo haremos. Entonces cosas van a comenzar a mejorar en mi vida. Va a comenzar a mejorar mi vida personal, va a comenzar a mejorar mi relación con los demás, va a comenzar a mejorar mis finanzas. Pero estamos o debemos hablar lo que Dios nos dice que hablemos. La enseñanza se titula Usando nuestra boca bien. Así se llama. Ahora, nuestra forma de batallar en este mundo no es con la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para hablar con Él, comunicarnos con Él, llegar a tener una relación con Él. Y esto junto con la palabra me va a fortalecer. Me va a fortalecer espiritualmente, va a fortalecer mi relación con Dios. Y también podemos usar la oración para interceder por los demás. Pero, ¿cuál es la manera correcta de atacar al diablo? Pues la manera de atacar al diablo sería declarando la palabra, hablando la palabra de Dios, hablándole a las circunstancias de este mundo, hablando de parte de Dios. Esa es la manera correcta de usar la palabra y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver varios ejemplos, pero antes quiero dejar claro algo, quiero sembrar algo con ustedes. Entonces vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Listo, pastora. Muy bien. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está diciendo el Señor que Él es el dueño de todo. Por todo lo que Él hizo, Él es el dueño de todo. Él es el gobernante. Él es el jefe. Él tiene toda la autoridad, todo el gobierno. Y está diciendo, por tanto, id y haced. Vayan y hagan. Sí, discípulos, pero tenemos que hacer no solo discípulos, tenemos que hacer muchas cosas más, como creyentes. Acá el mandato es ir a ser discípulos. Pero, ¿a quién le está diciendo? Ir y hacer. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros, a los creyentes. Vayan y hagan. No está diciendo vamos y hacemos, está diciendo vayan y hagan. Entonces el trabajo es de nosotros. Tampoco está diciendo voy a ir, ¿sí?
Está diciendo que nosotros tenemos que hacer el trabajo, que debemos hacerlo, que por la autoridad que tiene Él y que porque Él es el dueño de absolutamente todo, nosotros debemos ir. ¿Sí? ¿Me entienden? Él ha delegado esa autoridad para nosotros, para hacer lo que Él quiere que hagamos, para hacer su voluntad. Y por eso nos ha dejado las instrucciones por medio de su palabra de cómo es que lo vamos a hacer. Y es lo que hemos venido aprendiendo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en base a este pasaje, tenemos autoridad delegada por Él. Somos autoridad en esta tierra. Podemos hablar de parte de Él, no lo que yo quiera, hablar de parte de Él. Entonces, vamos a hablar la palabra de Él para hacer que las cosas sucedan porque Él quiere que sucedan. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo lo hizo Él. ¿Cómo hizo Él qué? ¿Cómo usó la palabra de Dios para que tuviera poder? ¿Y cómo usó la palabra de Dios para que el diablo saliera huyendo? Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está pasando acá? El Señor está ayunando en el desierto por 40 días y 40 noches y apareció el diablo, Satanás, el tentador, el engañador, el mentiroso, el padre de la mentira. Y lo que quiere hacer él es aprovecharse de la debilidad del Señor Jesucristo, de la debilidad de su carne, poniendo una trampa, diciéndole que convierta las piedras en pan. Y el Señor, ¿qué dice? El Señor no saca una espada, no saca un arma, no saca nada, sino que lo que Él hace, dice, escrito está, declara la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Cuál? La que ya está escrita. El Señor Jesús acá está hablando algo que está en Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús habla la palabra, declara la palabra. ¿Para qué? Para atacar a Satanás, para que él se vaya. ¿Y qué estaba pasando acá en ese contexto? Dios les estaba recordando al pueblo de Israel lo que ellos debían hacer con respecto a la provisión del Señor. El Señor les iba a dar el alimento físico, pero era de la manera en que Dios había establecido. ¿Sí? ¿Cuál era el alimento físico que Dios había dado? El maná. El pueblo de Israel iba a ser alimentado cuando pasara por el desierto los 40 años por el maná, un alimento que venía del cielo. Entonces Jesús está aplicando el mismo principio. Está diciendo: no voy a vivir del pan material, sino de la palabra de Dios. Se puede hacer. ¿Jesús tenía hambre? Sí. ¿Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan? Claro que sí, porque es Dios mismo. Pero Él depende ¿de qué? De lo que Dios ha dicho, de su voluntad.
de obedecer a Dios. Entonces, él prefiere obedecer al Padre antes que satisfacer una necesidad natural. Y eso también debemos hacer nosotros. Depender de la voluntad de Dios antes de satisfacer otras cosas que nos pida la carne o que venga el tentador, el diablo, a decirnos acá. Ahora, pues Israel estuvo 40 años en el desierto y falló. No pudo entrar a la tierra prometida de esa generación. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto y superó la prueba, venció la tentación y al diablo. Bien, volvamos a Mateo, Mateo. capítulo 4, versículo 5. Vamos a estar mirando porque es bueno aclarar bien el tema. ¿Cómo lo hizo el Señor? Entonces vamos a mirar en Mateo, pero también vamos a mirar las demás escrituras que él citó. Y Capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en lo más alto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Satanás, en su astucia, intenta usar la escritura también para que Jesús caiga. Entonces él piensa, o pensó en ese momento, como Jesús está usando la palabra, yo también le puedo usar la palabra, para envolverlo con la palabra y hacer que él caiga por medio de la palabra, o que Jesús se quedara sin argumento. Miren lo que está haciendo, está tentando a Dios mismo, y también lo hace hoy en día. Él viene con astucia a torcer la escritura. Satanás demuestra un pasaje que está en Salmos 91, versículo 11. Miremos qué dice el Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta es la palabra con la que Satanás está tentando a Jesús, con el fin de probar la protección de Dios. ¿Sí? Él está diciendo, pues lánzate para ver si verdaderamente Dios va a enviar a sus ángeles y se cumple la palabra, ¿cierto? Pero hay algo importante aquí. Satanás está sacando fuera de contexto este pasaje de los Salmos, con una intención engañosa. La está torciendo la escritura, porque Dios no puede ser probado. ¿Sí? Yo no puedo probar a Dios, probarlo de esa manera, pues Jesús entendía estas cosas, y eso es lo que muchos hacen hoy en día. Predican cosas dejándose llevar por Satanás para torcer la escritura, para predicar otras cosas que no son de Dios, que no son la voluntad de Dios. En realidad el Salmo sí habla de protección, pero es una protección para los que confían y caminan en Dios, no para ponerse en peligro deliberadamente y decir: Dios, pues voy a probar a ver si es cierto que tú me vas a guardar. ¿Sí me entienden? No es así como funciona la palabra. No es así como funciona este salmo. No es la aplicación correcta para el salmo. Dios me va a guardar, sí, del peligro, sí, pero no porque yo vaya a buscar el peligro. ¿Me entienden? Es eso. Y entonces Jesús le responde con la palabra, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Jesús le contesta con la palabra, usando la palabra. Y el Señor Jesucristo cita ahora Deuteronomio capítulo 6, versículo 16.
Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Sí. Dice el versículo: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué pasaba acá? Este pasaje hace referencia de lo que ocurrió cuando estaban cruzando por Masá, cuando Israel dudó en el desierto de que el Señor los había sacado de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Ellos comenzaron a dudar. Y Jesús le está dejando claro a Satanás que una enseñanza es para confiar en Dios. La palabra, la fe, es para confiar en Dios. No es para manipular la Escritura. Eso es lo que está diciendo él. Porque no tentarás al Señor tu Dios. No debemos exigir pruebas caprichosas a Dios, y menos con su palabra. ¿Sí me entienden lo delicado del asunto? Porque tu palabra dice esto, entonces a ver, Dios, muéstrame a ver si es así. Ahí estaría probando yo a Dios. No, la palabra, hay que confiar en la palabra y declarar la palabra conforme a la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Hay que tener cuidado. La obediencia está por encima de cualquier espectáculo religioso. Volvamos a Mateo. Mateo, Capítulo 4, versículo 8. ¿Mateo qué? Capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice otra vez, entonces parece ser que el diablo iba y volvía, iba y venía. Versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por última vez, tentado por última vez, Jesucristo le cita la Escritura y le cita un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Esta escritura también está relacionada con Deuteronomio 10:20. Satanás le había ofrecido todos los reinos. Miren lo que él hace para que Jesucristo le adorara. Pero Jesús le responde afirmando dos verdades acá. La primera, que Dios es el único merecedor de toda la adoración. Y eso es una verdad absoluta. La segunda, que ninguna autoridad, poder, beneficio, gobierno, terreno, posesión puede estar por encima de Dios. Son dos verdades totalmente absolutas. Y en el contexto de este pasaje, o sea, lo que estamos viendo acá en Deuteronomio 6, Moisés le está enseñando al pueblo, les está diciendo al pueblo de Israel que no deben adorar a Dios cuando entraran a la tierra prometida, porque ellos iban a recibir mucha prosperidad, iban a recibir mucho bienestar, y tal vez su adoración dejara de ser genuina para Dios, tal vez se desviaran. Era algo que Él les estaba advirtiendo. De esa manera, Jesús silenció a Satanás. ¿Y qué pasó? El diablo se fue, tuvo que irse. Entonces, Jesucristo responde a las tres tentaciones con tres palabras de Deuteronomio, lo que muestra que el Señor pues tiene
palabra, tiene un dominio profundo de la Escritura para atacar, para defenderse, para declarar la palabra y adecuar al diablo. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Tener un dominio profundo de las Escrituras para que cuando venga una situación de tentación, de prueba o una situación difícil, tengamos la palabra para declararla y que la palabra haga lo que tiene que hacer. Ojo, lo que la palabra tiene que hacer, no lo que yo tengo que hacer, no el deseo de mi corazón, no mis caprichos. Por eso es bueno que leer la Escritura, aprenderla, aprendérsela de memoria, comenzar a hablar la Escritura también. No solo mentalmente, no solo meditarla, sino comenzar a hablarla. De esa manera pues la vamos a poder usar. Ahora vamos a ver a Jesús también usando la palabra en otra situación. Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículo 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 14. El Señor está pasando, versículo 12, 11, 12. El Señor está pasando por un terreno donde hay una higuera. Leámoslo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor va, tiene hambre, y la higuera se ve con hojas verdes, ¿sí? Lo que quiere decir que pues hay fruto. Pensaría normalmente, ¿cierto? Se pensaría, pues, si tiene hojas debe tener fruto, porque está verde. Pero él va y estira la mano y no haya higos, o sea, no encuentra frutos. Entonces es como si la higuera fuera engañosa, porque no está dando frutos, aunque parece que tuviera frutos. ¿Y qué hace el Señor? Dice que nadie coma nunca más de ti, o sea, la maldice. Y hay mucho que aprender aquí de esto. Y vamos a ver qué va pasando más adelante. Saltemos ahí al versículo 20. Parece ser que ya había transcurrido un tiempo, y dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, esa planta frondosa, con hojas verdes, se había secado desde las raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios ocasionó que la higuera se secara. Eso pasó. Y parece ser que todos quedaron impresionados porque la higuera se había secado. Porque por lo que dijo Jesús, eso pasó. La higuera fue maldecida y se secó. Fue maldita. Creo que es el término correcto. Entonces, ahora está completamente seca, completamente muerta, porque dice que desde sus raíces, o sea, no solamente se le cayeron las hojas verdes y bonitas que tenía, sino que se secó totalmente, quedó totalmente muerta, o sea, su tiempo terminó para la higuera, ya no iba a trabajar más, murió, ¿sí? Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro lo notó. La higuera que maldijiste se ha secado. Se sorprendió, pues se cumplió
la palabra que el Señor le había dado a esa higuera, lo que él había dicho. Él lo nota. Y pues es Pedro. Pedro siempre como que se intenta involucrar en todos los asuntos, ¿cierto? Por eso le pregunta, le dice, mira maestro, se secó. ¿Dónde está el baño? Y esto le da la entrada al Señor Jesús para que Él pueda dar la enseñanza. Y es la enseñanza que vamos a tener a continuación. Ya vimos, el Señor habló, la higuera se secó y está dando un ejemplo. Versículo 21. Entonces Pedro, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe. ¿Qué significa tener fe? Tener fe es mantener una confianza en lo que Dios ha dicho. Mantener confianza. Vivir dependiendo de Dios. Eso también significa tener fe. No habla de solo un acto emocional del momento, sino que debe ser algo que constantemente debe estar en nosotros. La fe bíblica no es un pensamiento positivo. No es que yo crea un pensamiento en mi mente y que así vaya a suceder. Así no funciona la fe bíblica. Tampoco es creer en uno mismo. Es que porque yo soy así, o porque yo hago esto, o porque yo tengo determinado conocimiento en esto, va a pasar esto. Tampoco funciona así. Esa no es la fe en Dios. Y dice fe en Dios, y aquí es donde muchos se equivocan porque muchos piensan que es que lo que yo creo así será. Y como yo lo declaro, pues se va a hacer así. Pero eso sería mi propia fe, no la fe de Dios. La fe de Dios debe estar basada en la palabra de Dios, no en mis emociones, no en mis sentimientos, no en circunstancias externas, no en capacidades humanas. No son fórmulas mágicas que yo hablo con mi boca para que pasen. La fe verdadera está basada en Dios mismo. Y para que yo pueda aplicar la fe verdadera o la fe bíblica, ¿qué necesito? Pues la Biblia y tener una relación con Dios. Ahora, algunos estudiosos dicen que el griego original dice tengan la fe de Dios o tengan una fe que proviene de Dios. Es decir, que la misma fe de Dios yo la puedo tener para aplicarla, para que pase algo. No es mi fe, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice, es la fe de Dios operando en mí. Yo solo soy el instrumento, nosotros solo somos los instrumentos de Dios. Entonces la fe de Dios va a operar en mí cuando yo creo la palabra, cuando yo tengo conocimiento de la palabra, cuando confío plenamente en el poder de Dios, cuando no lo dudo y cuando entiendo que tiene autoridad divina. Esa es la fe de Dios. La higuera manifestó el poder de la palabra que Jesús había declarado. Jesús habló, era la palabra de Dios, la higuera se secó desde la raíz. Ahora dice, versículo 23, vamos al 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera. Primero está diciendo, tengan la fe de Dios. Ahora dice, cualquiera que diga. ¿Sí? Cualquiera puede ser usted y yo, que tenemos la fe de Dios. Todos aquí tenemos fe.
en Dios, pero ahora debemos tener la fe de Dios, alcanzarla. Entonces esta enseñanza es para cualquiera, no es solamente para los apóstoles que estaban ahí mirando lo que ocurrió con la higuera, es para todo creyente. Y dice que dijere. ¿Qué implica decir? Hablar. ¿Hablar qué? La palabra de Dios. Entonces Jesús está mostrando que es la palabra de Dios lo que tiene que ser hablada, lo que tiene que ser declarada. No solamente es internamente tener una fe interna, sino que algo que también se expresa con mi boca, con las palabras. Entonces es importante lo que yo hablo con mi boca. ¿Qué debe hablar mi boca? La palabra de Dios. Cosas de bendición. Dice, cualquiera que dijere a este monte, échate. Y no necesariamente quiere decir que entonces yo puedo hablarle a una montaña y la montaña se va a correr. No, es una figura literaria que el Señor está usando, un ejemplo, para que la fe pueda actuar. En la cultura judía, hablar a los montes significaba obstáculos que parecen imposibles de superar, obstáculos grandes o difíciles, problemas enormes, barreras gigantes que le costaba al hombre superar. Eso era lo que se tenía, lo que se aplicaba cuando se hablaba de mover una montaña. Entonces, quiere decir que por medio de la palabra de Dios y por medio de la fe de Dios, yo podré declarar una palabra para superar un problema que parezca difícil. El problema parece difícil para mí, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y dice que no dudaré en su corazón, sino creyere. La duda aplaca la fe o la apaga. Se vuelve una barrera la duda en contra de la fe. Entonces, yo tengo que estar seguro de que así va a ser porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo en su palabra, se hará porque Dios cumple lo que dice. Si estoy verdaderamente convencido, quiere decir que mi corazón está alineado con la fe en Dios y que yo verdaderamente estoy creyendo y que así sucederá. Entonces no se trata solo de declarar la palabra, porque yo puedo saberme la palabra y declararla, pero si no lo creo en mi corazón, no va a pasar. Entonces tiene que ser todo completo. Tengo convicción y creo que Jesucristo así lo dijo por medio de su palabra y lo declaro y declaro la palabra y así se hará. Y se hará porque es la palabra de Dios. Entonces hay que creer en el corazón, no solamente internamente, sino interna y externamente cuando yo hablo. Creer firmemente, estar plenamente convencido después de haberlo escuchado. Entonces escucho la palabra, creo en ella, creo que el Señor lo va a hacer, la declaro, se hará. ¿Sí? ¿Me entienden? Lo que diga, le será hecho. Y vemos acá en este versículo, porque habla en 3 ocasiones de decir y una de creer. 3 veces habla de decir. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, una, quítate, échate en el mar y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, 2, lo que diga, 3, le será hecho. 3 veces. Recuerden el número 3 en la Biblia. Entonces es interesante. Y muestra la importancia de lo que es hablar con nuestra boca. La importancia de hablar la palabra de Dios. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por su palabra. Él habló y se hizo. Entonces la palabra es importante. Pero no las palabras humanas. La palabra que yo declaro, la palabra de Dios que declaro con mi boca. Entonces, Dios va a responder conforme a su palabra. La fe de Dios conforme a su palabra. No es cualquier capricho mío, no es cualquier cosa que yo quiera o cualquier deseo. No funciona así. Dios responde según
su voluntad. No se trata de decretar egoístamente, porque aquí es donde muchos cometen el error y comienzan a decretar cosas, a hablar cosas en el nombre de Jesús, como si la palabra fuera mágica y el nombre de Jesús fuera mágico, y comienzan a declarar ese tipo de cosas y no ocurre, porque no es así como funciona. Y de pronto algunos predicadores se equivocan enseñando eso de esa forma. Entonces todo lo que yo diga en el nombre de Jesús se va a hacer. No. Todo lo que yo digo en el nombre de Jesús en base a la palabra de Dios, eso es lo que se va a hacer. No mis caprichos, no mis deseos. No decretar o declarar por declarar. La Escritura muestra que la fe verdadera siempre tiene que ir alineada con la voluntad de Dios, alineada con la palabra de Dios, en obediencia, en relación con Él y en una fe genuina con Dios. Eso es lo que vencerá los obstáculos. Si yo no tengo esas tres cosas, no va a pasar nada. Recuerden, convicción plena, relación con Dios, creer que así será, voluntad de Dios, palabra de Dios. No es programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es lo que enseñan algunas personas en el mundo secular, que entonces lo que yo pienso y lo que yo hago y lo tomo por hábito diariamente, así se hará. Entonces yo voy a pensar que hoy me va a ir bien. Es un pensamiento positivo, no es un pensamiento negativo. Como yo lo pienso y lo declaro con mi boca, me irá bien. Tampoco funciona así. Esto lo usan psicólogos, lo usan personas que motivan a los demás y lo usan los coaches. Que lo que hacen los coaches es animar a las personas para que se especialicen en determinada área, sea liderazgo, sea ventas, o sea como las personas que tienen baja autoestima, ayudarlas a que fluyan en eso. Y está bien enseñar esas cosas, pero no con la palabra de Dios, porque ahí estaría mal. Ellos lo hacen de esa manera. No estoy diciendo que esté mal pensar positivamente, pero el Señor nos dice, piense en mi palabra. Lo que yo pienso es la palabra de Dios, lo que yo voy a declarar es la palabra de Dios. Por supuesto que Dios quiere cosas buenas para mí, lo dice su palabra. Pues entonces eso es lo que yo voy a declarar, pero no mis caprichos. Esa es la diferencia. Y ahí es donde muchos se equivocan. Y ahí es donde de pronto también otras denominaciones tal vez puedan criticar esto. No es motivación, es la palabra de Dios, y eso es lo que quiero dejar claro, que es la palabra de Dios lo que debe ser enseñado, lo que debe ser declarado. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos la costumbre de declarar ciertas cosas porque estábamos en pecado, porque veníamos del mundo y tal vez teníamos un corazón codicioso, un corazón que tal vez quería ser rico, millonario, y entonces podríamos llegar a caer en el engaño de que voy a declarar que me voy a ganar el baloto o que me voy a ganar el chance y de esa manera seré próspero y lo declaro en el nombre de Jesús. Pues esto sería un error grande. ¿Saben por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que no es la voluntad de Dios? Porque Dios no dice en su palabra, y ustedes lo pueden buscar, que para ser prósperos o para ser ricos tenemos que jugar juegos de azar. Tenemos que ir a apostar para ser ricos. Eso no lo dice la palabra de Dios. Tampoco dice la Biblia que Dios va a dar para cumplir nuestros deleites. En Santiago lo dice. No pidan para cumplir sus propios deleites. Pidan en base a la voluntad de Dios. La manera de ser prósperos, la Biblia lo muestra de una manera diferente. Y una de ellas es ser obedientes. Otra manera es ser, como leíamos, generosos. Dar a los demás. Esa es otra manera de ser prósperos. No ir a invertir en máquinas tragamonedas o en la lotería, en el baloto, en el chance. Eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios?
porque es un peligro espiritual. La persona puede caer en codicia, puede caer en avaricia, puede caer en amor al dinero. ¿Sí? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra, está en su palabra, buena, agradable, perfecta. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese por tanto quiere decir, por lo que ya les he dicho, de hablar la palabra, ahora todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor pasa de haber expresado una fe hablada, ahora a una fe en la oración. Y por eso también nosotros vamos a comenzar a estudiar, enseñar de la oración. Ya hablamos de la palabra, pero también la oración es algo importante. Las dos van de la mano. Orar, leer la palabra. Saber la palabra, comunicarme con Dios. Dios habla por medio de su palabra. Yo le hablo a Él por medio de la oración. ¿Sí? Entonces, es una fe que expresamos con palabra, pero también es una fe que expresamos en oración. O sea, está conectando las dos enseñanzas. No quiere decir que solo con la oración vamos a recibir de la palabra de Dios. Oramos, declaramos la palabra de Dios también y recibimos de Dios, porque su palabra se va a cumplir. Y al igual que en el pasaje anterior, dice todo lo que pidiereis orando. Pero ya sabemos que es todo, ¿cierto? Todo es todo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. No es solo lo que yo quiero, no son solo mis deseos. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Acá el Señor está siendo claro. Crean y reciben. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. Si Él lo está diciendo, pues así se hará. Entonces, debe estar conforme a la Escritura, conforme a la interpretación bíblica, no con caprichos humanos. Ahora, les voy a dar 3 ejemplos bíblicos de cómo declarar, pero hay muchos. Hay mucha palabra que nosotros podemos declarar a mi favor. Entonces, usted, en vez de decir, no puedo más, estoy cansado, estoy perdido, usted puede declarar, Dios es mi fortaleza, Dios me sostendrá. Esa es palabra de Dios, es una palabra que está en Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. Esa es la manera correcta. Comienzo a declarar los versículos. O de pronto usted está alimentando el miedo. Y usted está diciendo, tengo miedo, esto me va a salir mal, todo me sale mal. En vez de eso usted puede declarar, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio, que es la palabra que está en Timoteo. Y esa palabra cumplirá lo que debe hacer. ¿En quién? Pues en mí, porque la palabra de Dios es mayor que el miedo, y el Espíritu Santo está en mí. Y se irá todo miedo, todo temor. O de pronto usted está luchando con un pecado en su vida y a menudo cae. Usted dice, no puedo más con este pecado, nunca voy a cambiar, nunca voy a poder superar este pecado. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice en su palabra, y usted podría declarar, porque en Cristo soy nueva criatura. Mi vieja vida pasó y ahora Cristo está transformando mi vida. Y esa es una palabra que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esa es la manera correcta de declarar la palabra. No es, voy a ser millonario en el nombre de Jesús. No funciona así. Entonces, ustedes pueden obtener la ayuda necesaria
que Dios quiere darle por medio de su palabra. Si usted encuentra un versículo que puede aplicar a su vida, declárelo. Si ese pasaje, si esa palabra le va a ayudar, ponga toda la confianza, ponga toda su fe, declare la palabra, ore por eso y Dios va a orar en esa área. Eso es lo que dice, esa es la manera correcta de usar la palabra. Entonces, en esta mañana hemos visto que por medio de la palabra podemos echar fuera a Satanás. Que por medio de la palabra podemos superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. Podremos mover la montaña de un lado para otro. Podremos ver el problema pequeño como Jesús los veía. Jesús veía los problemas pequeños porque Él era Dios. Así pasa con nosotros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Y su palabra tiene poder y su palabra lo hará como dijo que haría. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor. Amén y amén.